Cuando mi hija partió, un camarero reveló un secreto inesperado: no beba el jugo. Transformador. La luz del día siempre tenía un matiz gris en el pequeño pueblo donde vivía María. Cada mañana el aroma del café recién hecho y el pan caliente la envolvían, pero ya no había sabor en nada. Su corazón estaba roto desde que su única hija, Sofía, dejó este mundo de manera inoportuna, y cada taza que servía era una burla silenciosa a la vida que una vez disfrutaron juntas. Mientras los clientes conversaban animadamente, su dolor se intensificaba, y las risas ajenas desgarraban su alma. ¿Por qué no puedo ser como ellos?, pensaba un día mientras atendía a un grupo de jóvenes en la terraza. Su mente se agachó en la tristeza. Justo entonces un anciano camarero, cuya voz era un eco de muchas historias, comentó: a veces, la vida se oculta tras decisiones simples. ¿Sabías eso? Las palabras resonaron en el aire, atrayéndola. Ella sabía que el dolor sería su constante. ¿Para qué arriesgarse a algo nuevo? Después de un cambio de guardia, optó por acercarse al anciano. ¿Qué quieres decir con eso? La curiosidad se mezclaba con la inquietud. Él le habló de un legado familiar olvidado, un negocio que alguna vez fue próspero y que ahora yacía en el polvo. El miedo la invadió, y si no estaba lista para salir de su sombra. La posibilidad de descubrir algo nuevo la asustaba y la intrigaba a la vez. No podía permitir que su miedo al fracaso la dominara. Sabía que tenía que luchar por lo que siempre soñó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María respiró hondo. La idea de seguir adelante, de redescubrir su lugar en el mundo, parecía abrumadora. El ni siquiera ser capaz de asistir a una reunión con el anciano ya era un reflejo de su temor. Tenía que enfrentarse al juicio de quienes la veían como una madre soltera en un pueblo lleno de expectativas. ¿Qué dirán de mí si fracaso? La angustia la invadía cada vez que pensaba en dar un paso hacia lo desconocido. Los días se convertían en un ciclo interminable de dudas. Mientras se sumía en su meditación, la imagen de Sofía la miraba desde el rincón de su mente. ¿Me apoyaría, Sofía? El peso de esa pregunta la empujó cada vez más hacia el abismo de la indecisión, así como la necesidad de honrar la memoria de su hija. La libertad parecía al alcance, pero algo, ese impulso inquebrantable de sobrevivir, la mantenía atrapada en la oscuridad de su duelo. En ese instante se dio cuenta de que quien realmente necesitaba liberar era a ella misma. Esa lucha estaba destinada a ser más que un simple desahogo, era el verdadero enfrentamiento con sus propios miedos y la incapacidad de aceptar el dolor. O quizás el deseo de dejar atrás una vida que la mantenía en un bucle de melancolía. Ante esa encrucijada, la pregunta quedaba abierta y sin respuesta. La competencia se acercaba, y con ello, el rostro decidido de María parecía tambalearse. El tiempo corría y mientras la tenue luz del café seguía iluminando su vida, la luchadora que había dentro de ella comenzaba a despertar. La historia de su vida estaba a punto de desvelarse, pero el camino estaba lleno de presiones. La tarde se deslizó en el café como un susurro, y mientras María miraba a través de la ventana, el cielo teñido de un cálido anaranjado la llevó a pensar en la conversación con el anciano. La promesa de un legado la intrigaba, pero la ansiedad le tironeaba el estómago. ¿Y si no era capaz de llevarlo a cabo? Sin embargo, una chispa interna comenzaba a prenderse. Christopher, el anciano, había dicho que el negocio representaba la esencia de su familia, algo que una vez había traído alegría y prosperidad. Decidió que era hora de confrontar esos miedos. Esa noche, tras el cierre del café, María se sentó sola en el pequeño escritorio que había pertenecido a su madre. Unas cartas amarillentas antiguas aguardaban pacientemente su atención. Se zambulló en ellas, cada una revelándole detalles de un pasado vibrante, uno en el que las risas y los sueños eran tan frecuentes como la fragancia del café. El corazón de su madre latía por un proyecto que en su momento no pudo finalizar, y ahora esas letras eran más que palabras, eran una invitación. Con cada párrafo que leía, la emoción se transformaba en un nuevo tipo de determinación. Todo esto es parte de mí, se autoconvenció.
Alzó la vista y observó el engranaje del reloj en la pared, el tic-tac se convirtió en un mantra: es hora, María, es hora. Imaginó el día en que ese legado pudiera resurgir, donde ella misma sería un pilar de su propia historia. Decidió que al amanecer, buscaría al anciano para hablar sobre su idea. Así, con una mezcla de inseguridad y resoluta valentía, se quedó dormida con la imagen de un nuevo comienzo en su mente. Esa noche fue diferente, un ingrediente de esperanza penetró en la oscuridad de su cuarto, y por primera vez en mucho tiempo, María se sintió lista para dar un paso adelante. El resplandor del nuevo día la encontró con una energía inesperada. Como si el esfuerzo por abrirse a nuevos horizontes hubiese encendido un normal ciclo de sueño. Se vistió con una determinación fresca, las arrugas de su mente empezaban a alisarse. La luz del sol, que había dado la bienvenida a la mañana, brillaba con esperanzas renovadas. Al ingresar al café, un aroma de café más intenso que nunca llenó el aire. Era un recordatorio de lo que una vez fue y lo que podía llegar a ser. Miró a su alrededor y vio a sus clientes ordinarios, pero por primera vez, los vio como parte de su futura historia. La tarea que tenía enfrente no era solo revivir un negocio, era reconstruir quién era. El jugo de su vida estaba a punto de transformarse. María buscó a Christopher. Al encontrarlo, la mirada decidida centrada en su rostro dejó claro que tenía algo importante que comunicar. Necesito tu ayuda, dijo con firmeza. Su voz sonaba más clara que nunca. La conversación que se avecinaba no solo marcaría el destino de un legado perdido, sería el inicio de su propia reclamación ante el mundo. Christopher la miró con interés renovado y asintió. Primero debemos evaluar lo que tienes y lo que deseas construir. Esa frase resonaba profundamente en ella y le ofreció un hilo de dirección. Cada pregunta que le hizo el anciano revelaba capas de sus propias aspiraciones y miedos escondidos. María se dio cuenta de que había más en ella que el luto y la tristeza. Entonces emergió de las sombras parcialmente decidida a atisbar la luz que siempre había estado a su alcance. Mientras la conversación seguía, una idea surgió con fuerza renovada. ¿Y si no solo renacía un legado familiar, sino que también creaba su propio? ¿Qué diría Sofía al verla finalmente perseguir sus sueños? La certeza comenzó a fluir, tenía que probarlo, tenía que actuar. La determinación brillaba en sus ojos mientras Christopher le mostraba documentos y planos viejos. De repente un crepúsculo se posó sobre su mente y una pregunta vital, un dilema personal, la atrapó inesperadamente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por su sueño? La decisión que enfrentarían juntos en este nuevo camino no sería fácil. Cada paso un acto de fe, cada paso un acto de liberación. El próximo día podría ser crucial. El legado merecía renacer, pero eso dependía de la voluntad de María para dar ese primer paso hacia el abismo del riesgo profesional, del que no había certeza alguna. Lograría dar ese salto tan necesario para tocar el cielo de sus aspiraciones. Sus miedos y promesas colisionaban y sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana se desperezó como un gato en un rayo de sol, y María sintió como una mezcla de ansiedad y emoción burbujeaba en su interior. La decisión de renacer el legado familiar la empujaba hacia un horizonte desconocido. Mientras el café comenzaba a llenar el aire con su tradicional aroma, esa fragancia también servía como recordatorio de todo lo que estaba en juego. A medida que se preparaba para abrir, las manos de María temblaban ligeramente mientras sacaba las viejas cartas que había leído la noche anterior. La pasión de su madre impregnaba cada palabra, y ese amor por el café y la comunidad la invadía. Sin embargo, la sombra de su miedo la seguía. Realmente estaba lista para enfrentar no solo sus temores, sino también las expectativas de otros que la observaban. Las horas transcurrieron, y el café recibió a sus habituales con una energía casi renovada, como si los mismos clientes sintieran que algo en el lugar había cambiado. Pero a pesar de la rutina, los pensamientos de María giraban en torno a la conversación pendiente con Christopher. La idea de crear no solo un legado familiar, sino uno personal, resonaba en su mente como un tambor marcando el compás de su nuevo camino. Finalmente, el momento crucial llegó. En un rincón del café, sentada en una mesa con papel y lápiz, María esperó a Christopher. Cuando entró, su rostro reflejó una confianza que antes parecía ausente. Después de los saludos iniciales, la conversación se enfocó en los planes que comenzaba a dibujar en la hoja. Quiero que esto sea más que un café. Quiero que sea un espacio donde la gente se sienta viva, donde las ideas cobren vida, un escaparate de creatividad, explicó María, sintiendo como las palabras brotaban con fervor.
Christopher la escuchó atentamente, asintiendo mientras su mente evaluaba cada una de sus contribuciones. «Entonces, ¿qué estás dispuesta a ofrecer?», le preguntó con seriedad, provocando en ella un instante de vacilación. Esa pregunta no era solo sobre dinero o esfuerzo, era sobre sacrificios personales, tiempo y, quizás aún más importante, su propia identidad. María dudó. En su interior, el eco de la pregunta reverberaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? Su mente se llenó de imágenes, las veladas con amigas, los días de descanso, la seguridad de una rutina. Todo comenzó a pesarle. Pero eso no era suficiente para detenerla. La posible recompensa de construir algo significativo resultaba más seductora que el miedo al sacrificio. Era hora de prepararse para el fracaso o el éxito, cualquiera de los dos podría modelar su futuro. Mientras esbozaba ideas, Christopher sugirió un cambio. Necesitamos un enfoque más audaz. Piensa en lo que haría falta para que este lugar se destaque de los otros cafés. Las palabras de Christopher resonaron en su mente, instándola a salir de la sombra de sus temores y lanzar una visión que no solo reviviera el legado familiar, sino que también la empoderara. ¿Qué significaría ser auténtica y arriesgarse en un mundo donde el éxito siempre parecía reservado para unos pocos? Así fue como una chispa se encendió en su corazón, transformando la luz titilante de la idea en un fuego ardiente de determinación. La conversación fluyó de vuelta a los deseos de su madre. «No puedo hacerlo sola. ¿Estarías dispuesto a ayudarme a trazar los elementos de este nuevo proyecto?». Christopher sonrió al escuchar el tono decidido de María. «Tienes más fuerza de la que piensas. Vamos a hacer que esto sea grande». Era el momento de tomar acción, de crear un plan que la impulse hacia adelante. Al finalizar la reunión, María sentía que había dado un paso significativo. Uno que la acercaba más a la mujer que quería ser. Pero a medida que se alejaba del café, una pregunta penetró en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar verdaderamente? La esencia del reto se presentaba ante ella, cada decisión la conduciría hacia un descubrimiento personal profundo. En cada paso que tomara, se sentaría al borde del precipicio, esperando el momento indicado para saltar. Desconcertada pero decidida, María sintió que el viento soplaba con fuerza a su alrededor. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, y con él, la posibilidad de convertirse en la arquitecta de su propia historia. Las dudas aún estaban allí, pero con cada golpe de fe, se desvanecían un poco más. Sin embargo, en el fondo, un eco persistente surgía, y si el camino que elegía no era el correcto, el dilema la acompañaba, y en su interior comenzaba a crecer la idea de que quizás el fracaso no era el fin, sino el inicio de algo aún más grande. Cada decisión hacia la construcción de su sueño sería un reflejo de quién se estaba convirtiendo. Pero sería suficiente para enfrentar no solo el legado, sino también las expectativas propias y ajenas. La historia de María apenas comenzaba, y la verdadera prueba estaba por llegar. María despertó a la realidad del día siguiente con la mente aún agitada, como un mar revuelto. A medida que la luz del sol se filtraba por las ventanas del café, se sintió impulsada a planificar una jornada productiva. Había decidido que era el momento de transformar aquella simple idea de su madre en una propuesta palpable y cautivadora. Con un bloc de notas en una mano y un bolígrafo en la otra, se sentó en la misma mesa donde había hablado con Christopher. La hoja en blanco era un lienzo en blanco, un espacio fértil para cultivar su visión, pero también se convertía en una trampa de ansiedad. «Necesito ser audaz», murmuró para sí misma, recordando las palabras de su colega. La primera tarea era la más difícil, establecer una propuesta original que destacara su café entre la multitud. Su mente comenzó a divagar entre diferentes conceptos, reflexionando sobre lo que realmente deseaba crear. Con cada palabra que asentaba en la hoja, una parte de su propia identidad se revelaba. Era un juego de autodescubrimiento. En medio de aquella lluvia de ideas, un recuerdo fugaz de su madre vino a su mente. La vez que había organizado una pequeña cata de café en su hogar, rodeada de amigos. Aquella atmósfera de complicidad y descubrimiento la inspiró. Eso es. Un lugar donde la gente no solo beba café, sino que también lo aprenda a disfrutar, pensó. Aplicaría la experiencia vivida a su nuevo enfoque, sin embargo, la visión no era suficiente por sí sola, necesitaba un camino claro hacia su realización. Decidió que era momento de enfrentarse a lo que había pospuesto, el lado financiero del negocio.
Para ello debía ser realista sobre los costos, los ingresos y fundamentalmente lo que podía aportar. Un par de horas se hicieron largas mientras utilizaba una calculadora para hacer números que parecían inalcanzables, pero gradualmente comprendió un principio crucial. Cada centavo invertido era como una semilla que podría florecer en algo más grande. Mientras revisaba los registros económicos de su madre, una sensación de empoderamiento la embargó. Todo lo que había hecho antes no estaba perdido, había un cimiento sobre el cual construir su sueño. Se dio cuenta de que cada gasto y cada ingreso contaba una historia. Fue una revelación poderosa sobre la historia de su familia, la lucha y la pasión que había detrás, lo que le brindó no solo determinación, sino también claridad sobre la dirección que debía tomar, pero aún había una pregunta en su mente: ¿quiénes serían sus aliados en este viaje? Sin dudar, su primer pensamiento fue nuevamente en Christopher. Volvería a él, no solo como amigo, sino como socio estratégico. Ese vínculo había crecido y sería necesaria su perspectiva para hacer del café un lugar memorable. Fue en ese momento que decidió que lo invitaría a la reunión que había organizado, pero debía ser una reunión distinta, un encuentro donde las ideas fluyeran entre risas y café, no solo un intercambio de negocios. Con esa intención en mente empezó a pensar en el contenido de la invitación. Sintió el matiz de la creación, algo que la acercaba a su madre de nuevo, como si ambas estuvieran tejiendo juntas este nuevo proyecto. A medida que la tarde dio paso a la noche, se dio cuenta de que un nuevo sentido de urgencia la acompañaba. Las horas parecían dar rienda suelta a su creatividad, pero cada paso que daba también era un vistazo al abismo del miedo y de la incertidumbre. Se preguntaba, ¿y si Christopher no se deslumbraba con su visión? Su mente se llenó de un torrente de dudas, y eso la condujo a un dilema moral, uno que la obligaba a confrontar sus propios temores sobre la vulnerabilidad y la crítica. Fueron esos pensamientos los que la llevaron a dudar de su progreso. Pero ¿acaso no era precisamente eso lo que amplificaba su determinación? En el camino a la construcción de su propio legado, María descubrió que la función de las dudas no era simplemente desalentarlas, sino más bien un llamado a la reflexión. Era un viaje que trazaría sus límites, redefiniría su identidad y establecería una clara división entre la María del pasado y la que estaba en proceso de convertirse. La noche la recibió con una nueva luz interior. La lucha no solo sería por el café, sino por el reconocimiento de su propia valía. Mientras se reclinaba en su silla, se dio cuenta de que una palabra resonaba en su mente más que ninguna otra: autenticidad. La autenticidad sería la clave para dar vida a su sueño. Sintió que el próximo paso era más crucial que nunca, y con esa convicción, se dio cuenta de que la verdadera prueba de su empeño se acercaba, una conversación que podría marcar el destino de su futuro. Estaba lista para abrir su corazón y compartir su visión más personal con Christopher. Cada segundo que pasaba impulsaba la urgencia de encontrarse con él, y en su interior una pregunta latente y poderosa resurgía: ¿cuánto del legado heredaría si eso significara arriesgar todo lo que conocía hasta ahora? María se despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y expectativa. La luz del sol colándose por las ventanas del café iluminaba la hoja en blanco de su blog, un recordatorio tangible de la tarea que la aguardaba. La idea de reunirse con Christopher no era solo una simple charla, era el momento de presentar su visión, esbozar su sueño. La angustia se apoderaba de ella, todo sentía que pendía de un hilo, sin embargo, sabía que era ahora o nunca. La autenticidad que había abrazado la noche anterior cocía su determinación. Se armó de valor. La clave sería presentar una propuesta que capturara no solo la esencia de su visión, sino también la pasión que había heredado y los momentos compartidos con su madre. Era un desafío, cada palabra tenía que resonar con sinceridad para que Christopher pudiera ver más allá de la idea y visualizar el impacto que el café podría tener. A medida que se preparaba, su mente se llenaba de imágenes del café, un espacio vibrante donde se realizarían catas de café, se compartirían historias y se fomentarían conexiones. Se imaginaba a los clientes sumergidos en la experiencia del café, desde su origen hasta su degustación. Quería que cada sorbo contara una historia, que cada aroma evocara una emoción. Mientras se vestía, revisó mentalmente las palabras que quería usar. Plasmar su visión con claridad y pasión sería fundamental. No podía permitirse titubear. Con cada paso hacia la reunión, su corazón se aceleraba, había un miedo latente, un eco de la duda que la había visitado la noche anterior. Se cuestionó si bastaría su autenticidad para ganar la aprobación de su amigo y posible socio. Al llegar al café, el bullicio familiar la recibió.
María respiró hondo, tratando de normalizar las mariposas en su estómago. Se sentó en la mesa donde todo había comenzado, y esperó. En su mente un breve diálogo se repetía: esta es tu oportunidad. Comparte lo que amas. Cuando Christopher llegó, una sonrisa amplió su rostro. Saludaron, pero la conversación se tornó seria rápidamente. María, con determinación, empezó a hablar sobre su visión. Describió el concepto del café, el ambiente que deseaba crear, la esencia del lugar que quería que fuese una extensión de su madre. Cada palabra estaba impregnada de emoción y sinceridad. Mientras escuchaba a María, Christopher hizo una serie de preguntas profundas, desafiando ciertos aspectos de su propuesta. Le pidió que explicara cómo planeaba atraer a los clientes, las estrategias financieras, el enfoque en la calidad del café y la interacción comunitaria. A pesar de la tensión que aumentaba, María encontró una fuerza inesperada en las inquietudes de su amigo. Cada duda que planteaba era una oportunidad para afinar su visión. En ese intercambio, una chispa de innovación surgió entre ellos. La interacción brindó claridad a María. Se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas, el proceso de creación era igualmente valioso. Fue un momento de revelación para ambos. Christopher empezó a imaginar las posibilidades también, uniendo su experiencia con la audacia de María. La conversación se tornó más intensa, más profunda. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, María sintió la presión de compartir el aspecto más delicado de su propuesta, el legado de su madre. Mientras preparaba el terreno, la vulnerabilidad le pesaba. Este era el punto que definiría su autenticidad. Y si Christopher no entendía la importancia emocional detrás de su proyecto, dudó, pero su impulso la alentó. Y fue en ese instante, con un suspiro profundo, que decidió abrirse completamente. Mientras hablaba, las palabras fluyeron de su corazón. Había confrontado su miedo a ser vulnerable y en este acto, no solo mostró su determinación, sino también su verdadera esencia. Christopher permaneció en silencio, asimilando su declaración. María ya no tenía un valor de duda, sino uno de claridad. Cuando él finalmente habló, su voz estaba impregnada de asombro y admiración. No sabía que esto significaba tanto para ti, dijo, revelando una nueva empatía. El momento era fundamental, una puerta a nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo, una incertidumbre latente se cernía sobre ellos. ¿Cómo continuarían a partir de esa conexión? La conversación no había terminado, sino que había abierto un camino completamente nuevo, la posibilidad de colaborar en algo más grande que ellos mismos. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, María comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras salían del café, una pregunta resonaba en su mente: ¿estaba realmente preparada para la colaboración que esto implicaba, o solo había urdido un sueño? Firmemente decidió que no retrocedería, pero la duda de si encontrarían un terreno común para acomodar sus visiones permanecía. El hilo de lo que podría ser comenzaba a tejerse, pero ¿sería suficiente para enfrentar las batallas futuras que se avecinaban? María avanzó por la calle, su mente agitada por los ecos de la conversación con Christopher. La cruda realidad de lo que significaba compartir su visión empezaba a pesarlo. No solo se trataba de crear un café, sino de darle vida a un legado. Mientras observaba a la gente en la acera, se dio cuenta de que cada rostro contaba una historia. Así era el café que quería construir, un espacio donde las historias se entrelazaran. A medida que caminaba, recordó su infancia entre las paredes del café de su madre. Los aromas del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones llenaban su memoria de nostalgia. Aquella calidez era lo que pretendía replicar, pero enfrentarse a la modernidad y a la competencia del mercado era un reto que no podía ignorar. ¿Podría, de verdad, atraer a las nuevas generaciones, cuyas preferencias se alejaban de lo tradicional? Ese mismo día decidió visitar un café local, uno que había cobrado popularidad por su ambiente innovador. Tal vez allí descubriría pistas sobre lo que necesitaba hacer para que su sueño no se quedara solo en un sueño. Al entrar, se sintió bombardeada por una explosión de colores, música y aromas exóticos. Observó la interacción entre los baristas y los clientes, la chispa de vida que esos espacios transmitían. En ese momento María comprendió que cada elemento del café debía jugar un papel, no solo la calidad del producto. Mientras degustaba un café fusionado con especias, comenzó a anotar ideas en su blog. Podría incorporar elementos de la cultura local en su carta, presentaciones interactivas sobre el café, eventos que atrajeran a grupos y comunidades más jóvenes.
Su mente fluía con nuevas posibilidades, Dios sabía cuánto había estado estancada hasta ese momento. La emoción crecía en su pecho, pero tras la emoción, una sombra de duda volvió a atormentarla. ¿Sería suficiente? En su camino de regreso, el peso de la responsabilidad se asentó nuevamente sobre sus hombros. No solo estaba en juego la apertura de un negocio, sino el respeto y la memoria de su madre. Le había prometido mantener su legado vivo, y quería que cada sorbo representara un homenaje. Sin embargo, esa visión era ambiciosa, y debía estar dispuesta a enfrentarse a la realidad del fracaso. La preparación de su propuesta se convirtió en una obsesión. Pasó noches en blanco analizando cada aspecto, anticipando preguntas y desafíos. Se dio cuenta de que construirse a sí misma como emprendedora significaba aceptar los fracasos que pudieran surgir en el camino. Decidió que debía preparar su mente y su corazón para cualquier eventualidad. La vulnerabilidad que había mostrado con Christopher serviría como su soporte emocional, ahora necesitaba traducir eso en confianza profesional. Con cada día que pasaba, notaba un crecimiento en sí misma. Abrazaba los retos como oportunidades de aprendizaje. Quería demostrar a Christopher que lo que había comenzado como un mero deseo era una ambición tangible con raíces profundas. Quizás incluso podría convertirse en algo más grande de lo que había imaginado, un lugar donde todos pudieran sentirse como en casa. Una tarde, mientras revisaba sus notas en el café, un desconocido se sentó a su lado. Era un barista que había escuchado rumores sobre su proyecto y quiso conocerla. Su voz era suave, pero llena de energía. Después de intercambiar unas palabras, le ofreció un consejo inesperado, que la dejó reflexionando. A veces, un nuevo enfoque es la clave para abrir puertas que parecen cerrarse. María sintió que esas palabras eran más que un simple aliento. Podría haber una forma en que su legado se uniera a la innovación. Tenía que descubrirlo. Lo que parecía una conversación casual podría ser el principio de un camino alternativo para el café. Pero estaba lista para dejar que su visión se transformara de maneras que aún no comprendía. Siguió su camino, la inquietud y la emoción mezclándose en su interior. La idea de que sus sueños pudieran desbordar su imaginación la motivaba, pero, como siempre, había un hilo de incertidumbre que le recordaba que ni el legado ni la innovación son garantizados. Al llegar a casa se sentó frente a su blog y escribió una pregunta que resurgía en su mente: ¿qué sacrificios estás dispuesta a hacer para hacer que esto funcione? Mientras reflexionaba, percibió que estaba en la cúspide de un viaje decisivo. Ciertamente había algo transformador esperando, pero lo más inquietante era aún desconocido. Estaba preparada para enfrentar el verdadero desafío que su sueño traería consigo. Con el paso de los días, la mente de María se convirtió en un torbellino de ideas y promesas que fluyeron verticalmente como la espuma del café bien preparado. Cada mañana, mientras el aroma del café invadía su cocina, comenzaba a plasmar sus pensamientos en el blog. Convertir un legado en algo vibrante era el desafío, y ahora se sentía dispuesta a abrazarlo con fervor. Cada idea nueva era un paso hacia la concreción de su visión. De repente, el simple acto de ser una dueña de café se transformó en un ejercicio de autoconocimiento. Comenzó a explorar no solo qué ofrecería a sus clientes, sino también cómo se representaría a sí misma. Ahora no solo estaba moldeando un negocio, sino una identidad profesional que daría eco a su historia familiar. El entendimiento de que necesitaba ser visible y auténtica en su emprendimiento se clavó en su mente. Su próxima tarea era desarrollar un concepto visual que capturara tanto la esencia de su legado como su nueva y audaz dirección. Se pasó horas entre libros de diseño, explorando tipografías y paletas de colores que evocaran calidez y nostalgia, pero también modernidad. Pero en medio de la creatividad, una pregunta persistente empezó a asomarse: ¿tendría las habilidades necesarias para ejecutar su visión? María decidió que ya era hora de aprender. Había momentos en los que la vergüenza la enlodaba, pero con decisión, se inscribió en un taller de emprendimiento dirigido a mujeres. Al llegar, sintió un ligero tirón en el estómago. La sala estaba llena de desconocidas que, como ella, estaban buscando la fuerza para levantarse, cada una con su historia y su propio sueño. En esos encuentros compartían no solo estrategias, sino sus miedos más profundos. A medida que avanzaba el curso, María descubría habilidades que no sabía poseer. Aprendió sobre gestión de costos, marketing en redes sociales y, lo que más le sorprendía, cómo escribir un relato persuasivo que conectara su café con el corazón de sus futuros clientes. Cada nueva lección encendía en ella una chispa de autoconfianza, un arma que nunca había imaginado tener.
Pero también lo hacía con llevar un peso, la responsabilidad de esas nuevas herramientas la empujaba a confrontar su propia inseguridad. Estaba realmente lista para la prueba que la vida le había impuesto en bandeja de plata. Una tarde, antes de dirigirse al taller, recibió un mensaje de Christopher. Le ofreció su apoyo, pero con un pequeño giro: quería ser parte de su empresa, y más allá de eso, sugería que trabajaran juntos en una propuesta para atraer inversión. La emoción y la confusión se entremezclaron en sus venas. ¿Realmente su sueño estaba listo para la intervención de alguien más? ¿O sería eso un riesgo que podría consumir su visión? Cada interacción con Christopher se sentía como un hilo que se tensaba más. Mientras que la idea de una sociedad la atraía, también liberaba un torrente de ansiedad. ¿Era su ambición lo suficientemente fuerte como para traerlo a bordo? ¿Podría esto amenazar el legado que tan cuidadosamente quería preservar? Se dio cuenta de que en este camino de transformación personal, debía aprender a establecer límites. María decidió darle un giro a su enfoque. En lugar de sentirse abrumada, sería proactiva. Se sentó a desarrollar un plan estratégico que contuviera sus deseos y necesidades, junto a las posibles aportaciones de Christopher. Esa preparación mental la mantenía centrada y firme frente a los desafíos. La clara visión que había construido en su mente le servía de ancla ante las dudas que aún la acosaban. Esa noche, cuando se sentó a reflexionar sobre todas estas decisiones, su mente habitó un espacio intermedio de confianza y vulnerabilidad. El camino hacia su sueño no se trataba solo de abrir un café, estaba forjando su carácter y aprendiendo a navegar la ambigüedad. Mientras marcaba en su agenda las cosas necesarias para su reunión con Christopher, una frase resonó en su cabeza: no se trata de cambiar el sueño, sino de fortalecer las raíces. Sin embargo, al cerrar su agenda, el insondable abismo de lo desconocido se volvió a abrir ante ella. Estaba preparada para emprender una nueva etapa, pero el eco de sus dudas la acompañaría. ¿Podría realmente equilibrar la tradición con la innovación? ¿Y qué sucedería cuando sus sueños comenzaran a cruzar la línea con las expectativas de los demás? Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día de la reunión con Christopher llegó y María sintió la tensión en el aire como un hilo tenso a punto de romperse. Había revisado su plan estratégico más veces de las que podía contar, cada palabra cuidadosamente pensada para comunicar su visión sin reservas. Sin embargo, a cada paso que daba hacia la cafetería donde se encontrarían, una pregunta se instalaba más intensamente en su mente: ¿sería lo suficientemente asertiva para defender sus ideas? Al entrar, el timbre de la puerta resonó, y ahí estaba él, sentado con sus notas, como un cazador esperando. María se tomó un momento para ajustarse la chaqueta, intentando que la sensación de su propia vulnerabilidad no la desbordara. Cruzar la sala hacia su mesa era un acto de ciencia pura, una métrica entre la determinación y el miedo. Hola, María, saludó Christopher, una sonrisa abierta en su rostro, indiscutiblemente carismático. Pero había algo tras esa sonrisa que María no podía descifrar. Se sentó organizando mentalmente los puntos que quería abordar. Antes de comenzar, le ofreció un café, un gesto mínimo pero cargado. ¿Se estaba presentando como un colega, o existía un interés oculto? Así que optó por aceptar la bebida, buscando una señal en ese gesto. He estado revisando tu propuesta, dijo Christopher, sus ojos brillando con entusiasmo. La idea de fusionar los sabores tradicionales con elementos modernos es brillante. Creo que podríamos atraer a un público diverso. En su interior, María sonrió, sintiendo que había acertado en la dirección que había tomado. Era un reconocimiento que había anhelado desde el principio. Pero la traslúcida emoción pronto se desvaneció ante la pregunta que siguió. Sin embargo, si queremos que esto funcione, necesitamos definir las responsabilidades. No sería suficiente solo sumar esfuerzos. Necesitamos un enfoque claro, añadió, recargándose en el respaldo de la silla. El tono de su voz dejó entrever una rigidez meticulosa. María sintió que un peso enorme se posaba sobre sus hombros. En ese momento las palabras de su taller resonaron en su mente: la claridad no solo proviene de la visión, sino también de los límites que estableces. Sabía que debía responder. Estoy dispuesta a colaborar, pero quiero ser clara respecto a la visión del café. Este lugar no se trata solo de un negocio, es un legado, dijo, sintiendo que su voz se tornaba más firme. Quiero asegurarme de que nuestras ideas no se diluyan. Christopher inclinó la cabeza, masticando las palabras de María. Ella miró hacia la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer,
un gesto inconsciente que reflejaba su confusión interna. Esa imagen externa del agua resbalando sobre el cristal la hizo reflexionar sobre cómo las tensiones podrían fluir a su alrededor en cualquier momento. Entiendo tu preocupación, respondió él, afilando su mirada. Pero este es un campo de batalla, debemos ser pragmáticos. ¿Qué pasará cuando las expectativas de los inversores entren en conflicto con tu legado? Su pregunta la golpeó con la fuerza de un martillo. María sintió el impulso de defender su idea, pero también se dio cuenta de que allí, justo frente a ella, estaba la incertidumbre de su propia ambición. Eso es algo en lo que deberíamos trabajar juntos, dijo finalmente, sintiendo que cada palabra acompañaba un titubeo emocional. Y aunque su inseguridad la rodeaba, comenzó a despejar el tráfico mental que la bloqueaba. María tomó la decisión de que su legado no sería un sacrosanto, sino una base firme desde donde construir. Finalmente algo en su interior se movilizó. Las antiguas preguntas sobre su competencia desde el inicio se transformaron en un impulso regenerador de autoafirmación. Ahora, no solo estaba organizando su café, estaba organizando su vida. ¿Podría abrir la puerta al futuro manteniendo su esencia intacta? ¿Y cómo trazar una línea clara entre su visión y los intereses de los inversores? La reunión no solo había sido un intercambio de ideas, sino un despertar en su ser, mientras finalizaban la conversación con un apretón de manos, un sentido de nueva resolución le cosquilleó en la base del estómago. Sin embargo, el eco de la pregunta de Christopher persistía. ¿Cuánto más estaba dispuesta a sacrificar por obtener reconocimiento y éxito? Los vientos del cambio soplaban con fuerza, y ella se encontraba en el centro de esa tormenta. Al salir de la cafetería, una ráfaga de viento invernal la golpeó, como si el universo la desafiara una vez más. Con cada paso que daba hacia su casa, se preguntaba si estaba preparada para enfrentar las olas imprevistas de su trayecto o si las deudas emocionales la llevarían a un naufragio. Mientras cerraba la puerta detrás de sí, el sonido de su propia afirmación fue un recordatorio potente, el verdadero elixir de su viaje apenas se estaba destilando. ¿Podría su ambición mantener el curso ante turbulencias externas? El diálogo interno había comenzado, y en su mente se dibujaba un horizonte en el que las decisiones finales no se limitaban solo a ella. Después de la reunión, María sintió que las sombras de la duda la envolvían al cruzar la puerta de su hogar. Era la misma casa que había imaginado como un refugio, ahora parecía un laberinto de inseguridades y expectativas. En la intimidad de su cocina, los olores a café recién servido la envolvieron como un abrazo familiar, pero en vez de consolarla, intensificaron su conflicto interno. La visión del café que albergaba en su mente danza entre la idealización y la cruda realidad del mercado. Se sentó a la mesa, el helado tacto de la superficie fría le indicaba que era momento de recopilar pensamientos. Las palabras de Christopher reverberaban, debemos ser pragmáticos. Esa frase la azotaba como un rayo, desdibujando los contornos de su ambición idealista. ¿Debía ceder a las presiones externas para asegurar la viabilidad económica de su proyecto, o sería capaz de sostener su visión sin perderse en el camino? Con determinación, tomó su cuaderno de notas, cada hoja impregnada de sus sueños y temores. Se decidió a hacer un listado de elementos que consideraba no negociables para su visión. Si deseaba construir algo significativo, necesitaba cimentar su propuesta fuera de la nebulosa inseguridad que por tanto tiempo había opacado su decisión. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía y los límites se hacían más sólidos. Era un acto de reafirmación, escribir no solo era un ejercicio de claridad, sino un acto de autoafirmación. No obstante, lo que había comenzado como un atisbo de esperanza pronto se tornó en un tumulto emocional. Agregar responsabilidad al proyecto significaba enfrentarse a las realidades del mundo corporativo, donde las expectativas y las exigencias podían ahogar su esencia. En ese momento una pregunta le surgió con fuerza. ¿Realmente estaba lista para desafiar el status quo en un entorno que se burlaba de las emociones y se alimentaba de números? Frente a esa disyuntiva, decidió también explorar su red de contactos. Había personas en su vida que podrían ofrecer una perspectiva útil y tal vez, una estrategia alternativa que armonizara su pasión con la finalidad comercial. Llamó a Clara, una amiga que había triunfado en el mundo del emprendimiento gastronómico. Mientras el tono de llamada sonaba, los miedos sutiles regresaban, recordándole sus inseguridades pasadas. Clara, necesito tu ayuda, dijo María al contestar. Estoy a punto de lanzarme a algo que puede cambiar mi vida, pero estoy confundida en cuanto a cómo equilibrar mi visión con la búsqueda de beneficios económicos.
A través del teléfono, Clara respondió con una convicción tranquilizadora. Sus consejos eran sencillos pero poderosos. Tienes que definir tu producto y asegurarte de que el propósito detrás de él brille en cada aspecto del negocio. Los números seguirán tu pasión, pero primero tienes que ser clara contigo misma. Sus palabras resonaron profundamente en María, quien se sintió impulsada a reconfigurar su enfoque. La conversación se extendió por más de una hora, y el intercambio de ideas fue más que una simple consulta, era un renacer. Entre risas y anécdotas compartidas, María sintió que el aire en su pecho se liberaba, como si la carga de la duda que había habitado en su mente comenzara a desvanecerse. Sin embargo, cuando colgó, el alivio pronto se vio nublado por nuevas inquietudes. Su mente ya se había proyectado hacia las posibilidades y los caminos a seguir, pero la pregunta latente persistía: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para cumplir su sueño? Las próximas horas las pasó esbozando su marca, meditando sobre la relación con los inversores y su responsabilidad hacia su legado. Cada vez que avanzaba, una nueva tentación surgía, la posibilidad de ceder a compromisos que pudieran alterar esa esencia que tanto valoraba. Al caer la noche, su decisión final era el primer paso hacia un futuro incierto. Se enfrentaba a una transformación radical, la unión de su pasión y su pragmatismo sería un baluarte hacia su sueño. Pero podría conseguirlo sin comprometerse a sí misma. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, una oleada de dudas la abrumó. La intensidad del desafío que enfrentaba había sido solo un esbozo de lo que estaba por venir. En su mente el eco resonante de la conversación con Clara fue un canto de lucha, dejando claro que el camino no se había aclarado, sino que se había complicado aún más. Desde la ventana, la luna iluminaba su entorno como un faro en la oscuridad, instándola a seguir adelante. A la mañana siguiente sabía que no solo se enfrentaría a los desafíos de un negocio en pie, también tendría que enfrentarse a una versión de sí misma que aún no había encontrado. Podría reconocer y abrazar esa parte oculta que la impulsaba hacia adelante, aun a costa de sacrificios personales. El viaje apenas comenzaba. La voz del anciano resonó en la mente de María mientras se preparaba para dar el paso más importante que había dado en su vida. La mezcla de incertidumbre y determinación la envolvía como un manto en esa mañana dorada. Después de meses de lucha interna, finalmente se había comprometido a convertir el legado de su madre en una realidad palpable. Estaba decidida a abrir las puertas de su café, no solo como un homenaje, sino como una nueva vida. Cada rincón del establecimiento, una vez bañado en nostalgia, comenzaba a transformarse. Con cada elección estética que hacía, como las lámparas de estilo vintage y mural del proceso del café, forjaba un espacio que capturaba tanto la esencia de su madre como su propio deseo de innovar. Había recopilado lujosamente la historia familiar a través de cartas y recuerdos, infundiéndolos en la decoración que la rodeaba. El día de la apertura, la energía era palpable. Ella misma se sentía enérgica, su corazón latiendo al ritmo del bullicio de los preparativos. Cuando los primeros clientes cruzaron la puerta, María sintió como la resonancia de su pasado se entrelazaba con el presente. Cada ola que sonaba, cada aroma que emergía de la cafetera era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad profesional. Miró a su alrededor y vio sonrisas genuinas. Ese era el combustible que necesitaba. Cuando finalmente se armó de valor para hablar con su comunidad, sentada junto a Christopher, que se había convertido en su aliado, una oleada de confianza la envolvió. Este lugar no solo es un café, comenzó, su voz firme resonando en las paredes decoradas. Es un espacio para compartir, para aprender y para crear conexiones. Cada taza de café aquí cuenta una historia, nuestra historia. A medida que compartía su visión, María vio el brillo de la admiración en los ojos de aquellos que la escuchaban. Estaba conquistando no solo el reconocimiento de sus clientes, sino sus propios miedos. La mirada de su madre, reflejada en la luz de esa misma sala, se sentía más cercana que nunca. Las semanas pasaron con rapidez, y el café se convirtió en un punto de encuentro local. No solo servía café, ofrecía talleres de cata, charlas sobre su proceso de producción, y sesiones de arte en vivo. La idea de que un espacio pudiera ser un refugio y una fuente de inspiración comenzó a florecer. María había logrado demostrar a todos y sobre todo a ella misma que era plenamente capaz de enfrentar cualquier adversidad. La inicial sombra del duelo se había transformado en una energía revitalizadora. A través de la interacción con su comunidad y sus clientes, María había rescatado a la mujer empoderada que una vez hubiera imaginado. «No me rendiré», exclamó en una de esas charlas, y las ovaciones en el café resonaron como un eco del apoyo colectivo que había cosechado.
Ella ya no era una mera espectadora en su vida, se había convertido en la protagonista de su propia historia. Su crecimiento profesional no solo se reflejaba en el reconocimiento del ahora próspero café, sino también en la confianza que emanaba. Se presentó ante inversores con una clara propuesta de negocio y un plan sólido que atravesaba tanto lo emocional como lo financiero. Su legado no era un lastre, era el fundamento sobre el que edificaba su futuro. Finalmente, una tarde, cuando se detuvo a observar a sus clientes disfrutar, el peso de su viaje se volvió claro. María había transformado el dolor en pasión, mezclando cada experiencia vivida con el deseo de avanzar. Había honrado la memoria de su madre creando no solo un negocio, sino un espacio donde otros podrían encontrar su propia luz. Con esa realización, María sonrió, segura de que cada sacrificio había valido la pena. El café no solo era un emprendimiento, era una extensión de su alma, un reflejo de su lucha, fuerza y sobre todo, amor. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión sobre el viaje transformador de María. Es hora de que ustedes también se unan a esta comunidad. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las historias emocionales que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este increíble viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocer su opinión. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta historia de superación personal.